versículo 14. Y entonces veíamos cómo Pablo, precisamente allí, amonestaba o hablaba para cada una de las personas de la iglesia de Colosas. Y hoy vamos a ir y vamos a leer ese versículo, desde el versículo 15 hasta el versículo 23, porque hoy vamos a hablar precisamente de lo que Pablo estaba estableciendo precisamente dentro de esa iglesia de Colosas. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Versículo 21. Y a vosotros, ¿quiénes? La iglesia de Colosas, y en este caso nosotros, también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por tu palabra. Te pedimos en el nombre de Cristo que hoy hables a nuestras vidas y que nos toques, Señor, que establezcas principios bíblicos en nuestro corazón y que podamos venir delante de tu presencia sabiendo que tú eres un Dios bueno, un Dios fiel y un Dios que obra conforme al plan y propósito eterno. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que nos edifiques, nos exhortes y nos consueles según sea la necesidad, y que podamos venir delante de tu presencia sabiendo, Dios, que tú nos cuidas, que tú nos guardas y nos sostienes. Padre, bendice a cada familia, bendice a cada persona que está hoy aquí, Señor, que han decidido en su corazón estar en esta tarde, en este servicio. Bendice la vida de Zoilita, Señor, la vida de Ana que se quedó allí cuidándola. Abelito, Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú seas propicio a ella allí donde está, Señor, que ella pueda seguirse recuperando de su cirugía y que pueda ver tu mano en cada una de las cosas. También te pido, Señor, que fortalezcas al resto de la familia para poder caminar en amor y en disposición al cuidado para ella, Señor. De igual forma te pido por cada una de las personas que están enfermas en la vida de Doña Victoria, Señor, ayúdala conforme a tu plan y propósito eterno, y a cada uno, Señor, que está pasando por un proceso de enfermedad, ayúdale. Te pedimos por la vida de Fernando, por la vida de Nerly, por la vida de Esther, por la vida de Yasmín y por la vida de Gloria, Señor, para que tú, Señor, seas obrando conforme a tu plan y propósito eterno en ellos, conforme a lo que tú tienes establecido desde la eternidad. Ayúdanos en esa tarde a entender tu palabra y a venir delante de ti con un corazón dispuesto y con un espíritu enseñable, sabiendo que tu palabra es la verdad y que podamos entender esa palabra sobre nuestras vidas y saber que tú eres Dios sobre nosotros. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar. Hace 8 días hablábamos precisamente de esta carta a los Colosenses, quien escribía precisamente el apóstol Pablo, y que la escribía prácticamente desde la cárcel. La escribía el apóstol Pablo y la escribía a Timoteo cuando visitaba a Pablo en la cárcel. Y esta carta fue escrita más o menos entre el año 61 y el año 63 después de Cristo. Y esta iglesia precisamente fue escrita, esta carta a los Colosenses fue escrita desde la cárcel en Roma, donde el apóstol Pablo era prisionero. El apóstol Pablo no estaba en Colosas. ¿Dónde quedaba Colosas? Colosas quedaba en lo que conocemos hoy como Turquía, al sur de Grecia. Y entonces, estas iglesias de Colosas estaban allí precisamente siendo de alguna manera instruidas por el apóstol Pablo, trayendo precisamente, como lo veíamos la semana pasada, una amonestación para que ellos fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios
en toda sabiduría y inteligencia, para que andaran como es digno del Señor. Y eso nos hablaba a nosotros precisamente, que necesitamos conocer y entender la voluntad de Dios con toda sabiduría e inteligencia, para que entonces podamos caminar como es digno del Señor, como es digno de los que se llaman hijos de Dios. Porque mucha gente hoy día se denomina o dice que es algo que definitivamente no es, porque camina de una manera indigna o de una manera irresponsable, diciendo que es cristiano. ¿Cuántos de nosotros hemos conocido personas que dicen que tienen a Dios, pero hablan bonito y viven fe? Y Dios quiere que realmente nosotros podamos entender lo que la palabra de Dios nos dice y nos amonesta. Y entonces el apóstol Pablo empieza estos primeros 14 versículos del capítulo 1, que fueron los que estuvimos viendo la semana pasada, y lo habla con claridad, primero dando un saludo y reconociendo el trabajo de Epafras, pero también llamando a la iglesia a que conocieran la voluntad de Dios, a que fuesen llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Entonces eso nos dice que usted y yo necesitamos conocer cuál es la voluntad de Dios sobre nuestra vida, para poder actuar con sabiduría, con inteligencia y caminar como es digno del Señor. Entonces el apóstol Pablo escribe esta carta y la escribe precisamente con un contenido ideológico. ¿Qué es eso? Las ideologías son conjuntos de ideas que son fundamentales y que se caracterizan en una línea de pensamiento de una persona, de un colectivo, en una época específica, de un movimiento cultural, de un movimiento religioso o político, o cualquier grupo. La ideología es el principio sobre el cual se basan ellos. Y por eso esta carta tiene un contenido ideológico, porque ese contenido ideológico le habla a las iglesias de Colosas y les dice lo necesario para poder vivir como conviene, lo necesario, la ideología que deben tener ellos claro en su entendimiento y en su espíritu, precisamente para vivir como es digno del Señor. Entonces, como nosotros lo vimos hace 8 días, el apóstol Pablo comienza precisamente haciendo una oración de gratitud. Capítulo 1, versículo 1, hace una oración de gratitud a Dios el Padre, luego sigue con la exaltación a Dios Hijo, exhortándoles a conocer precisamente la voluntad del Padre Celestial para que anduvieran como es digno del Señor. Y ahora, precisamente, aprovechando que Él ha nombrado a Cristo, entonces Él empieza brevemente, pero muy contundente, a poder hablar de la obra y empieza a describir precisamente las glorias de la persona y de la obra de Cristo. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros acabamos de leer ahorita desde el versículo 15 hasta el versículo 23? Entonces nos damos cuenta que estos versículos nos dan 9 marcas que identifican precisamente a Cristo. Porque la iglesia de Colosas necesitaba conocer al Cristo muerto y crucificado, muerto y resucitado, y no al Cristo que estaban tratando los que traían doctrinas extrañas, de tratar de vender una imagen de un Cristo que no era el Hijo de Dios, sino que era un Cristo que ellos mismos se habían fabricado. ¿Qué está queriendo decir eso? Pues que sencillamente muchos de aquella época hablaban de un Cristo que no era del Cristo bíblico. No es nada diferente de lo que estamos viviendo hoy día. Mucha gente habla de un Cristo que no es el bíblico. Hablan de un Cristo que se han fabricado en su manera de pensar, en sus ideologías humanas, y han tratado de carnalizar o de humanizar a Cristo. Y usted me va a decir, pastor, pero Cristo fue humano. Sí, Cristo fue humano 100%, pero también fue Dios 100%. Y lo que estaba pasando en la iglesia de Colosas era que estaban quitando la divinidad de Cristo y simplemente estaban proclamando que Cristo era un humano más que había sido creado por Dios, que había venido como profeta, pero que no era el Hijo de Dios. Entonces, Pablo
en la sabiduría y entendimiento que lo caracteriza, él hace prácticamente un tratado cristológico en donde muestra precisamente la parte divina de Cristo y de cómo él se manifiesta como Dios, entregándose por los pecadores y restituyendo y restaurando la relación con el Padre en esa obra sustitutiva en donde él tomó el lugar de cada uno de nosotros y nos dio el acceso para poder venir confiadamente. Entonces, vemos cómo Pablo hace un resumen y un reflejo de toda su teología. Y si usted quiere conocer precisamente la capacidad y la estructura de Pablo en el discurso y poder exponer a Cristo, pues aquí es donde usted lo puede evidenciar. Entonces nos damos cuenta que él hace esto de una forma magistral para refutar y para combatir la terrible herejía que estaba afectando a la iglesia de Colosas y que precisamente atacaba la deidad de Cristo y todo lo que eso conlleva. Entonces le quitaba a Cristo el poder de la sustitución, de haber tomado el lugar por nosotros, y le había quitado el poder de redención. Entonces también le había quitado la posición de Dios y lo había dejado como un hombre natural que simplemente había muerto por las ideologías que él tenía. Entonces le quitaba lo divino y le dejaba lo humano, que es exactamente lo que estamos viviendo en estos días. Vemos mucha gente que habla de un Cristo totalmente humanizado, pero no divino. Hoy día hablamos de un Cristo chuchito, el de arriba. Hablamos y decimos y nos llenamos la boca diciendo, sí, yo lo conozco, y pensamos simplemente bajo el engaño que si hacemos una simple oración vamos a ser salvos, cuando la palabra de Dios no dice eso. El Evangelio de Juan capítulo 3 habla del nacer de nuevo, y el nacer de nuevo implica una regeneración que solo Dios puede hacer en su vida y en la mía. Entonces sabemos que Cristo es el mediador de la creación, pero que también es el ejecutor, redentor o de la redención. Y entonces podemos ver en estos versículos, del versículo 15 al 23, podemos ver su excepcional e infinito valor frente al sistema que se estaba llevando en la iglesia de Colosas. Y por eso Pablo es muy enfático, y lo hablamos desde la semana pasada, precisamente que se guardaran del engaño, que se guardaran de aquellos que trastornaban la fe, que se guardaran de aquellos que tenían enseñanzas diferentes a la que Cristo había enseñado. No es nada diferente a lo que vivimos hoy. Porque si nos damos cuenta, y aquí donde vivimos, todos los días está saliendo un nuevo loco con su tema. Y aquí lo más fácil es decir, es que Dios me llamó, yo soy pastor, y se autoproclama. Cuando no hay un fundamento, cuando no hay un conocimiento y cuando no hay un carácter establecido. ¿Y qué hace eso? Presentarle a las personas un Cristo que no es el bíblico. Un Cristo que es aquel que es su genio de la lámpara, o el que está para otorgarle todos sus deseos. Y entonces empezamos a ver cómo camina esta ideología o ese pensamiento o esa doctrina de la prosperidad. Y entonces empiezan a manipular a las personas desde sus finanzas, desde su emoción, y las someten a una condición de esclavitud de la cual Cristo dice que ya nos hizo libres. Entonces nos damos cuenta que en la iglesia de Colosas estaba siendo víctima de mostrar a un Cristo que lo veían como uno más. Y la pregunta del millón es cómo nosotros como iglesia vemos a Cristo. Porque hay personas que ven a Cristo, sí, el hermano mayor, sí, ay, sí, sí, tan bonito. Él se montó a la cruz y allá con su pañal y allá se murió. Y ya. Pero no sabemos realmente lo que significa esa obra de la cruz, esa muerte sacrificial, esa carga del pecado suyo y mío sobre él. Ignoramos precisamente que usted y yo, sin Cristo, somos enemigos de Dios.
Porque Cristo es la esencia y es el ejecutor de la redención. Él es quien redime nuestra vida y redime nuestras almas del pecado y de la muerte y nos da la oportunidad de poder nacer de nuevo, que es un evento que el Padre provoca a través de la palabra, donde venimos en arrepentimiento. El Espíritu de Dios nos convence de pecado, justicia y juicio. Nos enseña todas las cosas, Juan 16. Y entonces usted y yo podemos ver con claridad qué clase de personas somos, porque entonces nos vemos realmente como nos ve Dios y nos damos cuenta que estamos perdidos en una vida de delitos y pecados. Y nos damos cuenta entonces que normalizamos muchas de las cosas simplemente para no vivirlas o para no hacerlas, porque no es de nuestro interés. Y como hablábamos la semana pasada, precisamente la motivación, el por qué y la intención, el para qué, es necesario en todas las cosas que yo hago en mi vida. Somos una iglesia, somos personas necesitadas de Dios, pero si no lo entendemos y si no entendemos quién es Cristo, entonces en vano estamos caminando. Y entonces esas 9 cosas que nos habla de este texto nos dice y nos muestra la imagen del Dios viviente. Allí desde el versículo 15 nos habla del primogénito de toda la creación, el primero, lo mejor. Nos dice que en él fueron creadas todas las cosas. Nos habla que todo, absolutamente todo fue creado por él y para él. Que él es antes de todo cuanto existe. Nos enseña que todo subsiste en él, que él es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Nos habla que en todo él debe tener la preeminencia o la preponderancia o la primacía o el primer lugar, como usted lo quiera llamar. Son todos sinónimos: preponderancia, preeminencia, primicia, primacía o primer lugar, es exactamente lo mismo. Y también nos habla de la forma total y permanente que se conoce como el pleroma de Dios. Y eso en teología se habla que ese pleroma no es nada más ni nada menos que la plenitud de Dios. Todo lo que es Dios, ese pleroma, todo el poder, toda la autoridad, toda la gloria, toda la potestad está en Cristo. Amén. Entonces, mi invitación hoy es que podamos ver este pasaje en 3 aspectos que son muy importantes, en donde el apóstol Pablo, desde el versículo 15 del capítulo 1 hasta el versículo 23, contempla precisamente la posición y la dimensión de quién es Jesús y nos lleva a entender precisamente, al igual que en su momento lo estaba haciendo con la iglesia de Colosas, a tener la dirección correcta con respecto a la persona de Jesús. Y lo vamos a ver en 3 aspectos que son muy importantes. El primero de ellos, que es el que vamos a ver hoy, que Él es el Señor de la creación. Vamos a ver dentro de 8 días que Él es el Señor de la iglesia. Y luego vamos a ver que Él es el Señor de mi vida. Y así es como Él se revela a través de su palabra sobre cada una de nuestras vidas. Entonces quiero invitarlo que vayamos nuevamente allí al capítulo 1, verso 15, y vamos a leer de alguna forma un poquito diferente este texto. Y diferente es que vamos a detenernos en cada palabra y vamos a analizar y a saber qué es lo que nos está diciendo ese texto allí. Y dice la palabra del Señor, Él. ¿Quién es Él? Cristo. El Cristo. Todo este tratado que Pablo está hablando a la iglesia de Colosas se refiere a Cristo, al Redentor, al Salvador, pero al Señor, al Dios eterno. Luego dice, es la imagen. Y cuando habla de allí de imagen, la palabra griega es la palabra eikon, con K. E-I-K-O-N, eikon. Y esa palabra le puede sonar a usted parecida, porque de ahí se deriva la palabra ícono, que es la que conocemos nosotros, y que es un ícono.
Es aquella convergencia o aquella figura o aquella imagen en donde hay una representación exacta y perfecta de lo que representa. Por ejemplo, un ícono de la moda. ¿Quién piensa usted? Versace, por ejemplo, es un ícono de la moda. Y cuando usted piensa en Versace, usted sabe cómo es la forma en que él visualizaba el mundo. Otro ícono. ¿Qué otro ícono se le ocurre? Les voy a poner uno. Apple, la manzanita. Eso es un ícono. ¿Y ese ícono qué representa? Representa la tecnología en nuestros instrumentos digitales, pero no es cualquier tecnología, porque Apple representa o es un ícono de seguridad, es un ícono de facilidad y practicidad, y es un ícono de buen trabajo. ¿En qué? Apple se demora en sacar aplicaciones que en Android salen muy rápido, pero cuando las saca Apple son aplicaciones que son mejoradas bastante. Otra forma de lo que Apple es ícono es que esa compañía tiene una interacción entre sus dispositivos diversos, que eso se llama, se me fue la palabra, el ecosistema de Apple. Por ejemplo, Apple tiene la ventaja de que si yo tengo este teléfono y se me olvidó, yo tengo un reloj que en cualquier lugar donde esté timbra. Y cuando timbra, yo no tengo el teléfono, yo contesto y no pierdo ninguna llamada y no pierdo ningún mensaje sin tener el teléfono al lado. Otra cosa que también puedo hacer es que mi teléfono, al momento de prender la computadora, se conecta automáticamente. Y entonces podemos decir que Apple o la manzanita es un ícono que representa exactamente el servicio, la calidad, y en muchos de nuestros países de Latinoamérica, no en los Estados Unidos, sino en Latinoamérica, se ha vuelto también un ícono de estatus. ¿Qué es eso? Que las personas en Latinoamérica, México, Salvador, Colombia, sacan un iPhone y dicen, uy, ¿cierto? Eso es un ícono. Y entonces, ahí está diciéndole en la imagen, Cristo es el ícono que representa exacta y perfectamente las dimensiones del Padre en el pleroma, su potencia, su poder, su autoridad, su gracia, su potestad. Cristo tiene todo eso implícito. Él es el icon, Él es la imagen, Él es el ícono del poder, de la gracia. Él mismo es Dios. Entonces nos damos cuenta que Él es Cristo, que Él es el icon o el ícono ¿de quién? Del Dios invisible. Y usted puede decir, ¿pero cómo? Esto puede ser una contradicción. ¿Cómo que Él es imagen de algo que es invisible? Y no es contradicción que imagen e invisible estén en la misma oración. No sé si usted lo nota. Pero estas dos palabras en la misma frase, pues la respuesta se halla precisamente del Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14. En donde dice claramente que Jesús, quien es el verbo de vida, quien es por el cual todo se hizo, que es la razón por la cual todo fue creado, y quiero que me acompañen rápidamente, antes del 14 vamos al 1. Juan capítulo 1, verso 1. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era ¿qué? Dios. El verbo es la palabra. Cristo es la palabra encarnada. Cristo es la palabra hecha vida y que se manifestó, porque la única forma de poder cumplir las 613 leyes de Israel sobre el pueblo eran 613 mandatos, 613 leyes que nadie podía cumplir, pero Cristo vino a cumplir la ley para Él ser precisamente el ícono de redención y de salvación, para que usted y yo podamos tener acceso a través de la obra de la cruz, porque nadie cumplía las 613 leyes a cabalidad. Cumplía una, se les balanceaba otra. Cumplía unas y en otras se perdía. Pero en Cristo Él es la palabra, Él es el cumplimiento. Entonces dice ahí
que Él es el verbo, y el verbo era ¿qué? Dios. No, era con Dios y el verbo era Dios. Versículo 2. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por el que fueron hechas. Él fue la causa de todo cuanto existe. Y sin Él, nada. ¿Y qué es nada? Pues nada. De lo que ha sido creado o hecho, fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces vemos claramente, volvamos al versículo 15 del primer capítulo de la carta a los Colosenses, que es donde estamos, y entonces nos damos cuenta que imagen e invisible no son contradicción ni riñen, porque la imagen de Dios que se hizo, que antes era invisible para los hombres, pero que estaba desde el principio, se hizo visible en Cristo. Amén. Entonces, Él es el primogénito de toda la creación. Y la palabra aquí para primogénito es la palabra griega prototokos, que ahorita vamos a ver más a profundidad qué significa. Pero Jesús o Cristo estaba antes de toda la creación. Estaba antes de todo lo creado, de todo cuanto existe. Y cuando nosotros vamos allí al libro de Génesis, cuando el Señor está haciendo al hombre, dice, hagamos al hombre. Y no dice, haré al hombre o hago al hombre, sino dice, hagamos. La plenipotencia de Dios representada en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, haciendo al ser viviente propósito y plan de Dios. Entonces, cuando yo puedo entender eso, entonces me doy cuenta que Él es el número uno ante toda la creación. Él es el primero en importancia y en el rango como el creador. Entonces, luego dice ahí, ¿de toda qué? Creación. Entonces, viendo nosotros a Cristo como el Señor de la creación, vamos a ver por qué es el primogénito o por qué es el primero de toda la creación. Para la palabra primogénito, precisamente el griego lo determina como la palabra prototokos, con K. Y esa palabra prototokos alude a aquella persona que tiene el lugar o el primer lugar sobre todas las cosas y que es antes de toda la creación. Es decir, Jesús no comenzó a existir en la creación. Aunque etimológicamente nosotros vemos que nació como un hombre, y la etimología precisamente es el orden de las palabras en donde da la razón y la existencia de las mismas y que da el significado y la forma de lo que queremos expresar. Entonces, cuando decimos que Cristo nació de una virgen, estamos diciendo que Él humanamente nació, pero que Él estaba antes. Cuando veíamos en el versículo 15, dice que es la imagen del Dios ¿qué? Invisible. Se hizo visible y tomó la forma de hombre. Y también podemos decir, de alguna forma, que ni desde la parte etimológica, que es el origen de las palabras, que le da la forma y la significancia y la existencia, ni desde la gramática, que es cómo se escriben las palabras y cuáles son las raíces que tiene. Por ejemplo, hoy estamos viendo algo de gramática en el sentido que estamos viendo el origen, por ejemplo, de la palabra primogénito, que es prototokos, o de la palabra que habla allí claramente, que estábamos viendo nosotros como el ícono, que era lo que le decía a usted, la imagen, que es como el eikon, que es la palabra griega, eikon, E-I-K-O-N, que ahí viene la palabra ícono. Estamos viendo de dónde provienen esas palabras. Entonces nos damos cuenta que ni la gramática ni la etimología nos pueden determinar precisamente
que aunque Cristo nació o Jesús nació de una virgen y se hizo humano, no quiere decir que desde ese momento empezó a existir, sino que Él estaba desde el principio, porque hace parte de la unidad hipostática del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es eso? 3 personas en un solo Dios verdadero y funcional, que es lo mismo que pasa con nosotros. Somos tripartitos, tenemos espíritu, alma y cuerpo, 3 sustratos diferentes en un solo personaje, ¿cierto? A mí me gustaría conocer qué dice el Osman del interior. Cada uno de nosotros, si le ha pasado que usted habla solo o yo soy el único loco, ¿cierto que no? A veces vamos al espejo y uno dice, ay, qué bien me veo. Y parece que uno le estuviera hablando a otra persona, pero uno está hablando a uno mismo. Y eso es normal. O lo que usted muestra, y por eso una de las cosas que yo les digo siempre, nosotros no somos lo que mostramos, sino lo que escondemos, porque queremos ser políticamente correctos. Y nos mostramos con una apariencia, pero Dios conoce el interior de nuestro corazón y Él sabe realmente quiénes somos. Entonces, Él conoce al Pedro que vive aquí, porque tenemos un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Y eso es lo mismo que está pasando aquí. Pero en aquel entonces, en esa iglesia de Colosas, estaba pasando algo muy particular. ¿Y qué era? Que estaban diciendo precisamente que Cristo no era Dios, sino era uno más. Era un profeta más. Y así lo creen también la secta de los testigos de Jehová, la secta de los mormones y hoy día los arrianos. Y todos parecen que fueran y siguen a Dios. Pero, ¿qué significa eso? ¿Qué dicen ellos? Y el arrianismo que sostiene que Jesús no es Dios. Que Jesús no es propiamente Dios, al igual que los mormones dicen que Dios tuvo a dos, a Satanás y a Jesús, que son hermanos y que los dos como hermanos pelean pero se reconcilian y trabajan en una sinergia perfecta. Como también los testigos de Jehová también ven a Jesús como esa creación de Dios o esa posición de Dios, pero de alguna manera quitan esa parte de Jesús como Dios, que es Dios y que se entregó. Y también aquí hacen un manejo con lo que es el Espíritu Santo, que dice que es la fuerza activa de Dios. Lo ven como una ejecución y no lo ven como una persona. Y la Biblia nos habla precisamente de esas 3 personas que interactúan entre sí y que son una misma. ¿Es claro eso? ¿Lo entendemos? Ok. Entonces, nos damos cuenta precisamente como el apóstol Pablo estaba allí tratando precisamente de enseñar y de amonestar y de exhortar a la iglesia de Colosas para que conocieran la relevancia y la importancia de Cristo, que es lo mismo que nos habla hoy el Señor a través de su palabra a nosotros, diciéndonos y enseñándonos que Cristo es el primogénito, el primero de toda la creación, porque como lo vemos y lo vimos allí en el Evangelio de Juan capítulo 1, todo fue hecho por Él, con Él y para Él. Él fue la causa. Entonces usted y yo fuimos creados por Él, con Él y para Él, para la gloria de su nombre. Cristo nos pensó desde la eternidad. Dios nos pensó desde la eternidad para vivir en esta época, pero nos pensó para que usted y yo tuviésemos la capacidad de honrarle y glorificarle, porque esa fue la intención con la cual nosotros fuimos creados. Entonces, el arrianismo, que es una corriente sectaria que existe hoy día, postula la existencia únicamente de Dios Padre y la de un solo principio como Padre, negando la posición del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, nosotros nos damos cuenta que Cristo fue el primogénito entre todos. Romanos capítulo 8, verso 29, nos habla claramente de esa preeminencia de Dios, de esa preexistencia de Dios y de esa aparición o capacidad que tenía. Dice, porque los que antes conoció, ¿también qué? Los predestinó. ¿A quién está hablando ahí? ¿De quién está hablando? De la iglesia, de sus hijos.
para que fuesen hechos conforme a la imagen de ¿qué? De su Hijo. ¿Quién? Cristo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hebreos capítulo 1, verso 6. También vemos que Cristo es el primogénito en el mundo, el primero. Y dice allí, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle, ¿qué? Todos los ángeles de Dios. Si nosotros conocemos lo más básico de la Biblia, ¿quién es el único que debe ser adorado? Dios. Pero mire que el mismo Dios determina que al primogénito, sea Cristo, le adoren los ángeles de Dios. Entonces muestra precisamente la esencia y la posición de hijo de Dios, de Dios mismo, catalogado y representado en la autoridad y en la supremacía del Hijo. Jesucristo no es el primer ser creado, sino que Él está sobre toda la creación porque Él es creador. Entonces nos damos cuenta que en su humanidad Jesús tuvo un comienzo, tuvo un principio, ¿cierto? Entonces Él nace, llega a los 30 años, empieza a cumplir su ministerio, a los 33 años es crucificado, sepultado y al tercer día resucitado y glorificado. Entonces nos damos cuenta que hace más o menos 2024 años atrás, en Belén nació un niño en un pesebre. Y es la deidad, o es la manifestación de Dios mismo. Él es eterno y Él es el principio y el fin de todas las cosas. Y lo más curioso de todo esto es que Él ya era y ya existía desde antes. Él era desde la creación, desde antes de la creación. Y hay un profeta que habla claramente sobre la venida de ese Mesías, de ese Hijo de Dios. Y era Isaías. Isaías vivió 700 años antes de que naciera Jesús. Y él dijo algo allí en Isaías capítulo 9, verso 6, y le invito a que me acompañe. Y vamos a leer este versículo de la misma forma que leímos el versículo 15. Dice, porque un niño nos es nacido. Y el profeta Isaías está hablando en su condición humana, nació y tuvo comienzo y origen como tal, como humano. Y dice, hijo nos es dado. En su condición de Dios, hijo, la segunda persona de la Trinidad, nos fue dada. Él es eterno, sin principio ni fin, y Él vino de la eternidad a irrumpir a nuestra historia humana para darnos la reivindicación y la salvación en el plan eterno de Dios desde el principio. Y mire lo que dice, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre ¿qué? Admirable, consejero. ¿Cuál es el otro nombre? Dios fuerte. ¿Y cuál es el principio de la ley de Dios? ¿Qué dice Dios? Que amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Pero también dice que no te harás imagen de ningún otro Dios. Pero aquí el profeta Isaías está diciendo que su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces podemos ver con claridad cómo Pablo le habla a la iglesia de Colosas y le muestra a través de lo que el profeta Isaías y a través de la verdad establecida 700 años antes del nacimiento de Cristo, y le muestra precisamente ese poder, esa autoridad y esa posición que él tenía desde el principio. Entonces nos damos cuenta cómo el Señor trabaja a través de ello. Como conclusión, entonces podemos llegar y decir que Él es el primogénito en el sentido en que tiene la total y absoluta preeminencia. Colosenses 1:18.
un poquito adelante del 15, más adelantico, nos dice ahí claramente, y quiero que me acompañen, vemos nosotros claramente allí Colosenses 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es ¿qué? La iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga ¿qué? La preeminencia. Entonces, si se dan cuenta, no es Chuchito, no es el de arriba, como otros dicen, no, es que ahí estamos y Él sabe. Pero lo que Cristo hizo fue tomar tu condición y la mía. Y por eso Él es el verbo hecho vida. Y no sé si usted hoy lo está entendiendo, pero Él es la palabra hecha vida, cumpliendo las 613 leyes de Israel, para que usted y yo pudiéramos venir a Él de una manera clara. Y entonces lo que separaba a Dios Padre, porque no sé si usted se acuerda, pero en el relato de la crucifixión de Jesús, cuando Jesús muere, dice que el velo del templo se rasgó. ¿Sabe qué significa eso? Ese velo existía y separaba el lugar santo del lugar santísimo. Nadie podía estar en el lugar santísimo excepto los levitas, y eran los que quemaban incienso, y ellos tenían que prepararse toda una vida para quemar incienso un día. Y a ellos les amarraban un cordel aquí en la pierna y entraban al lugar santísimo, y si no estaban preparados o tenían una situación de pecado, de pensamiento, de obra, lo que fuera, caían muertos. Y entonces pasaba 1 hora, pasaban 2 horas, pasaban 3 horas, pasaban 4 horas y no salía. Entonces lo que hacían era que alaban el cordel que le habían puesto en la pierna. Si el cordel que hacía resistencia, quería decir que estaba vivo y estaba rindiendo adoración a Dios. Pero cuando alaban el cordel y no hacía resistencia, lo sacaban arrastrado porque había caído muerto delante de la presencia de Dios. ¿Sabe qué hizo Cristo cuando murió? Dice que el velo del templo se rasgó y eso abrió el acceso directo al Padre. Y a veces no hemos entendido, porque pensamos que porque tenemos acceso al Padre, entonces Chuchito, el de arriba, Dios, y no entendemos que necesitamos tener claridad en nuestra vida de quién es Dios. Y eso se llama reverencia. Y eso se llama respeto. Y eso se llama temor de Dios. Y entendemos que en Cristo Él derramó de su gracia para que usted y yo pudiéramos acercarnos confiadamente delante de Él. El apóstol Pablo le estaba hablando a la iglesia de Colosas que se cuidaran de las malas enseñanzas y de las malas doctrinas. Y es lo mismo que nos dice hoy el Señor. Que tú y yo nos cuidemos de esas malas enseñanzas, de esas malas doctrinas y de esas malas ideas que muchas veces nos hacemos simplemente por ignorancia. Dios quiere que usted y yo entendamos que Él es el primogénito en el sentido que Él tiene la total y absoluta preeminencia en todas las cosas. Y Él posee el derecho de heredar toda la creación. Hebreos capítulo 1, verso 2. Vamos aquí rápidamente. Yo solo he hablado del versículo 15. Hay tanto por decir, hay tanto por aprender. Porque el Señor nos exhorta y nos llama. Dice aquí: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó ¿qué? Heredero de todo. Y por el quien asimismo hizo el universo. Apocalipsis capítulo 5, verso 1 al 7. Y con eso quiero terminar. Es claro lo que el Señor nos está mostrando. Es claro lo que el Señor nos dice a través de esta carta a los colosenses, que nosotros necesitamos entender. Y espero que hoy podamos ver más claramente que Cristo es el primogénito de la creación. Y que Él es Dios. Versículo 1 al 7, Apocalipsis. Dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Versículo 2. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo,
ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aunque mirando. Versículo 4. Y lloraba yo mucho. ¿Quién? Juan. Porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirar. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, que es Cristo, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, o sea, un cordero sacrificado. Eso es lo que significa inmolado: destrozado, sacrificado, herido. Que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 25 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las naciones de los santos. Las oraciones, de los santos. Entonces, como conclusión, Cristo nos lleva claramente a entender y a ver cómo Él es el preeminente, cómo Él es el preponderante y cómo Él era el único, y nos muestra su poder, su dominio y su capacidad siendo Dios. Y Él fue el mismo que vino como cordero y se entregó y fue a la cruz. Y lo tuvimos, como lo dice el libro del profeta Isaías, capítulo 53. Quiero que me acompañe. Y con eso termino en esta hora. Isaías capítulo 53. Mire lo que nos dice la palabra del Señor. 53:1 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él. Está hablando de Cristo crucificado. Ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 6. Miren, y ahí no se escapa ninguno. Dice: todos nosotros ¿nos qué? Descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación o en reemplazo por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos.
Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por las transgresiones. Cristo tomó tu lugar y el mío, y dice ahí que todos nosotros nos descargamos. Necesitamos a Cristo todos los días de nuestra vida, porque es la única forma que usted y yo podemos presentarnos al Padre. Es la única forma que usted y yo podemos venir a Él confiadamente. Por eso Pablo le habla allí a los colosenses y le habla a la iglesia Verdad y Vida de Omaha, Nebraska, que Cristo es el primogénito, que Cristo es la razón, es el motivo de la creación, y que Cristo es el primero, la primicia, la primogenitura, la preeminencia de toda la creación. Sin Cristo no hay redención, sin Cristo no hay remisión de pecados, sin Cristo no hay salvación. Pero Él y solo Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz por usted y por mí. Y por eso en la iglesia de Colosas estaba llevando una presentación de un Cristo que era humanizado y que era un Cristo que era despojado de su deidad y de su posición de Dios. Pero ahora por la palabra conocemos y entendemos que Él es el primogénito de la creación. Él es el mismo que estuvo desde el principio. Él es el mismo que estuvo en la cruz, y Él es el mismo que estará en la redención y en la presentación de cuentas el día que comparezcamos delante de Él. Sus hijos irán al tribunal de Cristo, que allí nadie se perderá, sino simplemente recibirá los galardones de acuerdo a como en esta vida haya puesto al servicio y haya hecho la voluntad del Padre. Pero habrá otro lugar que la misma Biblia nos habla, y es el juicio del gran trono blanco, donde estaban los muertos grandes y pequeños. Y eso nos habla de todos aquellos que murieron sin Cristo y comparecerán ese día delante del trono de Dios y serán juzgados por sus obras. Y ninguno podrá escapar y ninguno podrá justificarse, porque ese día será visto todo su actuar delante de Dios. Cristo es nuestra propiciación y Cristo es nuestra salvación. Y hoy es un día en donde, amada iglesia, necesitamos entender precisamente el señorío y el Señor de nuestra creación, que es Cristo, para que usted y yo podamos entender solo este primer punto, que Él es el primogénito de toda la creación, que Él es Dios y que Él se entregó por usted y por mí, que Él nos dio un acceso al Padre que ninguno más puede tener. Así es que yo les invito hoy a que juntos nos pongamos de pie, que podamos decirle: Señor Jesús, tal vez antes no había entendido quién eras, o tal vez en mi mente decía: sí, tú eres el Hijo de Dios, eres Dios, pero tal vez no había entendido cómo el apóstol Pablo hace su tratado cristológico allí a la iglesia de Colosas y enseña magistralmente la primigenia de Cristo, el primogénito de la creación, el Señor de la creación, por el cual todo fue hecho. Por Él, con Él y en Él todo fue hecho. Y hoy podemos entender entonces que Cristo en sí mismo llevó el peso de nuestra culpa, que Cristo llevó el peso de nuestro pecado, que Cristo se hizo maldición por nosotros, para que nosotros pudiéramos tener vida. Y muchas veces no entendemos lo que Cristo hizo y por eso tomamos la vida a la ligera. Pero hoy, Señor, venimos delante de tu presencia sabiendo que tú eres el Señor de la creación, que tú eres la causa por la cual la iglesia existe, porque tú eres la cabeza de la iglesia. Porque tú, Jesús, creaste la iglesia como el propósito eterno, para que manifestase el poder del unigénito en esta tierra, y para que nosotros, a través de la predicación del Evangelio, pudiéramos dar esas buenas nuevas de salvación, y que tu Espíritu
trajera la convicción de pecado, justicia y juicio. Porque todos nos habíamos descarriado, porque todos estábamos fuera. En nuestro corazón estaba de continuo hacer el mal, Señor. Pero hoy entendemos y podemos ver, Señor, a través de tu palabra, como el apóstol Pablo nos habla en esta tarde, diciéndonos que Cristo es el Señor de la creación, que Cristo es el motivo de la creación, que Cristo es la esencia, el protagonista de la salvación y la redención del mundo, y que Cristo es Dios tomando una posición de hombre y allí vivir y experimentar lo que nosotros vivimos. Por eso Cristo conoce tu humanidad, por eso Cristo conoce nuestra fragilidad, por eso Cristo conoce la debilidad que tenemos, por eso Él sabe que ninguna prueba nos ha sobrevenido que no podamos resistir en Él. Por eso Él sabe que Él es la luz del mundo y que Él es el que trae claridad sobre cada una de nuestras vidas. Cristo, el Señor de la creación, Cristo, el primogénito, el primero, el que era, el que es y el que será. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que como iglesia podamos entender lo que el apóstol Pablo hoy nos extiende a través de esta escritura, a través de este versículo 15, que fue el único que pudimos hablar hoy, Señor. Mostrándonos precisamente a Cristo como el Señor de la creación, al Cristo que es la imagen, el icon de Dios, que es el que tiene allí el poder exacto y perfecta representación del Padre manifiesta en el Hijo Jesús. Hoy te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú seas propicio a cada uno de nosotros. Espíritu Santo, la palabra de Dios ha sido predicada. Yo te pido hoy que traigas claridad y que traigas, Señor, luz a cada corazón y a cada vida. Que no se trata de una religión, que no se trata de ser simpatizante, que no se trata de cumplir con un servicio religioso, sino que se trata de conocerte a ti, el único, el primogénito, el Señor de la creación, el cual dio su vida y nos reconcilió con el Padre, el cual se entregó y nos dio la oportunidad de vivir en Él y para Él. Debemos ser baluarte de la verdad y predicar la verdad, vivir la verdad, amar la verdad, orar la verdad, confesar la verdad, caminar en la verdad, que es Cristo Jesús. Porque Él mismo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. La iglesia de Colosas estaba pasando por un momento de acechanza de doctrinas que estaban quitándole la deidad a Cristo, que estaban quitándole su señorío, le estaban quitando su divinidad y lo estaban poniendo al nivel de cualquier hombre mortal. Y podemos ver cómo el apóstol Pablo hace claridad y hace este tratado cristológico mostrando la preeminencia, mostrando el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Hoy venimos delante de ti, Señor. Hoy venimos reconociendo, Señor, nuestras limitaciones. Hoy venimos reconociendo, Señor, tu autoridad y tu señorío. Hoy yo te pido en el nombre de Jesús que cada uno de estos oyentes y los que nos ven a través de las redes sociales puedan entender que en Cristo hay libertad, que en Cristo hay restauración, que en Cristo hay oportunidad, que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay redención de pecados y hay acercamiento al Dios Padre de todo corazón. Padre, venimos delante de ti y te pedimos que traigas convicción de pecado, justicia y juicio, que traigas claridad a cada corazón y a cada vida y que podamos entender, Señor, el propósito eterno que tú tienes para cada uno de nosotros. Estamos viviendo tiempos tan difíciles y la iglesia es la llamada a vivir en el poder del unigénito. La iglesia está llamada a vivir de la mano con Cristo. La iglesia está llamada a vivir en el espíritu de la palabra y poder conocer y entender la voluntad y el propósito de Dios. Padre, yo te pido en el nombre de Cristo que tú seas propicio a cada vida, a cada corazón. Ponemos delante de ti esa nueva semana, ponemos delante de ti ese nuevo tiempo, Señor, y te pedimos que tú seas, Señor, propicio a cada uno de nosotros. Padre, te pedimos que tú nos guardes y nos cuides. Padre, toca la vida de doña Victoria.
victoria allí, Señor, que se recupere la vida de Zoilita y la vida de cada uno que está pasando enfermedad y aún de los que no vinieron, Señor. Tráeles claridad y certeza, Dios, que tú eres Dios y que tú eres el Rey de gloria y el Rey de majestad. Padre, venimos delante de tu presencia sabiendo que tú eres el Señor, el Rey de reyes y el Señor de señores, y que tú, Señor, eres Dios sobre cada una de nuestras vidas. Ponemos delante de ti, Señor, este tiempo y te pedimos que si el martes tenemos vida, nos encontremos en ese lugar para estudiar la Escritura, el miércoles para clamar e interceder, el día jueves el estudio bíblico, los viernes, Señor, haremos la parte de búsqueda, el sábado estaremos en el devocional y el domingo, eterno Señor, estaremos aquí para seguir hablando y escuchando tu palabra y siendo instruidos en la verdad y en la justicia, conociendo como el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Colosas, que no es nada diferente a nuestras iglesias en el día de hoy. Te bendecimos, Señor, y te proclamamos y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y vamos a cantar esta canción, Isaías 53, que es la canción que cantamos en donde digo, soy sano, soy libre. Esa canción habla precisamente del libro del profeta Isaías, capítulo 53, donde usted y yo hemos sido llamados a vivir en la libertad del unigénito Hijo del Señor. Él es Dios, y aunque tal vez ese mundo está convulsionado y cada vez trata de diluir y trata de hacer menos la obra de Cristo y lo que la Biblia dice, la iglesia es el baluarte